Bueno, primero que nada, buenas noches a todos ustedes. La actividad del día de hoy se trata acerca de la presentación del informe final por parte de las actividades del propedéutico de la UNAD. Eh, es una presentación PowerPoint. Mi tema fue la cuestión de la enseñanza en matemáticas, los libros de texto, el cálculo diferencial y sus aplicaciones, y pues, la presentación que yo hice. Bueno, como una introducción yo les puedo manejar lo que es precisamente el siguiente texto. Me dice: en su conjunto, parece que la educación en matemáticas, por su propia naturaleza, como se indica en los posteriores capítulos, debe ser por fuerza uno de esos temas complicados y ajenos a los mortales comunes, que además debe ser abierto a revisión. Conforme el texto se avance, se presentarán una serie de reflexiones sobre la situación de cambio en la que nos encontramos actualmente, señalando las razones que nos mueven en la actualidad para desear salir de algunas vías menos deseables que la enseñanza matemática. Obviamente por las limitaciones prácticas de lo que es el video, todo lo que es la introducción, los datos teóricos dentro de nuestro tema están presentados en lo que es el informe final, en el que es texto añadido al PDF de la presentación. De esta manera solamente me remito a hablarles de puntos principales de lo que es mi trabajo para fines prácticos dentro del tema. La presentación básicamente de lo que habla es de por qué es tan difícil, la enseñanza de matemáticas, la manera en cómo interpretamos nosotros el conocimiento, cómo se traslada a otro tipo de cuestiones un poquito más concretas, ¿no? Las matemáticas, en específicamente el cálculo, es una actividad que se ha desarrollado durante los últimos 300 años. A lo largo de los siglos se ha empleado con objetos diversos. Ha sido un instrumento de elaboración de vaticinios o de predicciones, por ejemplo, entre los sacerdotes de los pueblos antiguos, en este caso, por ejemplo, el mesopotámico. Ellos, basados en cálculos matemáticos, podían predecir estaciones del año, situaciones climáticas, entre algunas otras. También se le consideró un medio de aproximación de una vida más profundamente humana y como camino de acercamiento a lo que se entendía en esos tiempos como divino. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente las matemáticas eran utilizadas como el lenguaje de Dios, ¿no? La manera en cómo Dios escribía la naturaleza de algún modo. Ok. Por otra parte, la matemática misma es una ciencia intensamente dinámica y cambiante. Hoy en día recurrimos a los modelos matemáticos prácticamente para todo, ¿no? Se puede describir toda la naturaleza que conocemos mediante un modelo matemático. Eso hace que los modelos se flexibilicen y de alguna manera se encuentren respuestas que hace algún tiempo no se conocían. Bueno, la situación actual en las matemáticas modernas trajo consigo una honda transformación en la enseñanza, tanto en sus bases más profundas como en sus nuevos contenidos. Entre las principales características del movimiento y los efectos por él producidos se pueden contar los siguientes. Generalmente, en la situación de las matemáticas actuales, la parte de lo que es la sistematización del trabajo, la modernización de muchos de los métodos de enseñanza, ha traído de gran manera cambios en lo que es la transformación. Hace 30, 40 años la enseñanza de este tipo de materias como el cálculo diferencial, el cálculo integral y todas sus variantes era un poquito más rígida a la hora de mostrarse de alguna manera en las aulas, ¿no? La formación, incluso los textos, la manera de interpretarse era siempre más rígida, más rigurosa. Actualmente pues ya no es así, se habla prácticamente de temas más modernos, basados obviamente en los principios básicos, ¿no? De lo que es el tradicionalismo del cálculo, el rigor, pero ya con toques un poquito más modernistas. Aquí les presento también una serie de puntos básicamente estructurales de lo que es la enseñanza, ¿no? O el modernismo que se le empezó a añadir a este tipo de expresiones. Se subrayaron estructuras abstractas, obviamente pues por parte del álgebra, ¿no? Que era lo que se pretendía. El rigor lógico, la comprensión y el comportamiento de los aspectos más que nada operativos, manipulativos, hablando prácticamente de lo que es la situación de cómo asimilas y cómo pones en práctica ciertas costumbres dentro del lenguaje matemático. Por otro lado,
Esto último condujo a una forma más natural al énfasis en la fundamentación a través de las nociones iniciales de la teoría de conjuntos y en el cultivo del álgebra, donde el rigor es fácilmente alcanzable. La geometría elemental y la intuición espacial sufrió un gran detrimento. La geometría es, en efecto, mucho más difícil de fundamentar rigurosamente. Con el paso de los años, lo que es la contextualización de los elementos geométricos, la espaciación, la manera en cómo se interpreta y se define el espacio, ha perdido un poquito fundamento, porque generalmente describir o interpretar el espacio geométrico es muy complicado. Entonces, los modelos modernos, aparte de quitarle como la interpretación o el rigor que suelen tener, generalmente ya pierde un poquito las bases, porque se hace de esta manera un poquito más flexible. Ahora, ¿qué sabemos del cálculo? El interés por el cálculo también estuvo orientado al análisis del saber en las modalidades antes anotadas. Se estudió la génesis histórica de ciertos conceptos y la formación de los textos que fueron plasmados antiguamente. Sabemos que las bases las sentó Newton con su Principia Naturalis y Leibniz con el cálculo, ¿no?, integral. Estas fueron las primeras partes de lo que fue el desarrollo contextual de lo que es el cálculo, ¿no? Se maneja prácticamente teoría de los últimos 400 años, que hoy en día es aplicable a modelos dinámicos, a geometría diferencial, a la misma topología, cosas que en un principio siempre son la base de lo que es el planteamiento científico y tecnológico de este siglo. Bueno, la investigación documental se plantea de manera directa, es un proceso de investigación en el que se busca la información precisamente de documentos que sustenten datos y la literatura que se requiere mediante citas bibliográficas y artículos de carácter científico en el área, formando una base de trabajo sólido. Obviamente se presentan en lo que es el texto completo, la bibliografía, la serie de libros que yo cité en los formatos requeridos para poder tener un poquito más de contexto en lo que se está manejando. El área del conocimiento que puede interesar a los alumnos y elaborar un modelo adaptándolo a la enseñanza, o al contrario, elige un modelo matemático o elegir un modelo matemático que se aplique, por ejemplo, a la física, la química, la biología, la música. Todo eso está fundamentado en lo que es la investigación documental y la manera en cómo las herramientas prácticas se fueron teorizando de una manera más concreta. La investigación de campo, por otro lado, ya fue una investigación un poquito más a las situaciones reales, ¿no?, más a cómo se manejaba en el contexto histórico, la situación de las herramientas, el manejo de las herramientas, cómo lo interpretas, cómo lo usas. El estudio básicamente fue en una escuela de nivel universitario, donde se empezaron a conocer los conceptos básicos del cálculo en la aplicación de ingenierías. El formato, la investigación de campo y todo ese tipo de áreas fueron presentadas en el informe completo, donde viene una serie de tablas, una serie de gráficos y algunas encuestas que se aplicaron a los estudiantes de la institución, para así poder tener un panorama un poquito más amplio de lo que se está viendo. Por último, los resultados. La parte de resultados siempre es importante a la hora de entregar un informe. Repito nuevamente, la parte de los resultados y lo que es la parte transitoria del plasmar la investigación está envuelta en todo lo que es el informe, y como resumen, de alguna manera, pues yo hice lo siguiente. La enseñanza del cálculo de matemáticas en general es un proceso que viene siendo implementado por varios investigadores, así que hace más de 30 años en nuestro país. Como toda propuesta tiene ventajas buenas y legítimas, pero también tiene algunas dificultades que pueden ser subsanadas. Hemos aplicado un enfoque más práctico en la enseñanza del cálculo desde mediados de los 80 y también se han aplicado algunas innovaciones, dejando el lado riguroso del cálculo y la enseñanza en ciencias. Para los profesores que simpatizan con este tipo de prácticas, también se han desarrollado varios trabajos con los docentes mediante cursos de formación continua y disciplinas de cursos de posgrado en la educación matemática. En el texto se manejan lo que son las ventajas y desventajas de lo que son las adaptaciones del cálculo de la enseñanza, junto con la literatura requerida.
Dentro del informe también se contienen, por ejemplo, algunos textos, normas referenciadas en APA para poder prácticamente tener un patrón de uso de algunos textos que generalmente son de uso común en muchas instituciones. La parte de lo que es los resultados se tiene ahí plasmada y de esta manera se concluiría lo que es las actividades de la sesión 8 para la presentación del informe. Buenas noches. Gracias.